Hola, buenas tardes a todas y todos. Eh, em, bueno, lo primero presentarme, disculpar la imagen porque la conexión es una patata de ordenador. Eh, bien, yo soy Yolanda Rodríguez González, soy la responsable de Feminismo de Izquierda Unida. Y estas jornadas parte la convocatoria de la necesidad de ver y avanzar en torno al Pacto de Estado que se firmó, se renovó en febrero de este año, ¿no? Lo primero, en un principio, no sé hasta qué hora, si toda la jornada, disculpar a Engracia, nuestra Rivera, nuestra diputada de Izquierda Unida, que va a presentar esta segunda jornada junto conmigo, porque es el gran artífice de una parte de la propuesta y del método que os pasamos, pero está en urgencias con un hijo, ¿no? Con su hijo. Sabemos cómo funciona la sanidad pública, nos la voy a contar, entonces no os voy a contar nada que no conozcáis. Intentará conectarse, pero si no, bueno, pues lo vamos gestionando el resto. Em, es la segunda jornada que en un principio iba a ser la primera, pero el apagón nos frustró todas nuestras ganas de debatir sobre el Pacto de Estado, y esta parte tenía mucho que ver con la Administración General y la aplicación a las políticas sobre el Pacto de Estado dentro del municipalismo, de los ayuntamientos y tal. Esta renovación que se ha dado del Pacto de Estado contra la Violencia Machista incorpora primero más dinero, que es importante para que las políticas públicas feministas o contra la violencia machista, en este caso, se pongan en marcha, y algunas mejoras que tienen también que ver con nuestra posición política y con lo que el grupo de Izquierda Unida planteó, ¿no? Algunas de las mejoras que recoge el Pacto de Estado eh, y que se incorporan por el grupo de Izquierda Unida tiene que ver con la plurianualidad de las medidas, ¿no? Muchas veces las medidas se aplicaban año a año y, y no se estabilizaban como política, ¿no? Entonces, esto permite, por un lado, la continuidad de las propuestas y de las políticas contra la violencia machista, que se mantengan en el tiempo y que se dé estabilidad a los proyectos. Y también permite financiar gastos del personal del capítulo 1, cosa que antes no existía en el pacto anterior, y yo creo que son dos cosas muy importantes y que los proyectos, como siempre, sean finalistas, ¿no? En la otra jornada abordamos cuestiones que no recogía el pacto, como era la violencia obstétrica y la violencia institucional, elementos claves. De todo esto recibiréis todas las personas que os habéis apuntado a las jornadas, recibiréis el material que ya vamos teniendo. Natalia, en función de su agenda, que ya sabemos cómo es, irá enviando para que no solo el resultado de las jornadas no solo es quienes habéis podido conectaros en función de agendas, sino todas las personas inscritas que superaban con mucho el número de personas, de compañeros, compañeras hoy conectados y conectadas, ¿no? Yo os voy a presentar sin más
brevemente a las dos compañeras que van a desarrollar dos elementos importantes que tienen mucho que ver con algo en lo que Izquierda Unida trabaja continuamente, ¿no? Que es nuestra seña de identidad, que es el municipalismo, ¿no? ¿Mm? Entonces, la compañera Neiva Copado, que está por aquí, están las dos, Yasmina ya la veo y Yasmín ya la veo y Neiva también, también, ya os veo a las dos. Ella que hablará sobre los avances del pacto, la fiscalidad de los ayuntamientos, lo que se ha hecho o no se ha hecho, algunas cuestiones en su análisis de cómo hasta ahora se han gastado los fondos, que hay ejemplos de verdad muy determinantes y yo creo que tenemos que entre todas y todos, cuando esto pase por los ayuntamientos, que es uno de los elementos centrales de la aplicación del Pacto de Estado, junto con las comunidades autónomas, por el tema de las transferencias y tal. Neiva es licenciada en Ciencias Políticas, pero bueno, ella trabajó en en la delegación del gobierno contra la violencia machista y tiene información, bueno, pues muy de primera mano y cómo se ha dado y cómo se ha desarrollado el Pacto de Estado hasta este momento. Y después contamos con Yasmín Manjin, ella es concejala de Rivas, fue en la anterior legislatura la responsable de igualdad y de feminismo del ayuntamiento y ahí desde el ejemplo práctico como desde un ayuntamiento se pueden aplicar y desarrollar políticas feministas y, y- y desarrollar el pacto de Estado desde una perspectiva feminista, porque de verdad que cuando las compañeras intervengan, sobre todo Neiva, yo imagino que nos vamos a echar las manos a la cabeza en cosas que ya conocemos de cómo y en qué se han gastado los dineros públicos contra la violencia machista, porque, y acabó. Sabemos que las políticas feministas y el pacto de Estado y todo lo que sea combatir y luchar contra el machismo y la violencia salva vidas. Por eso es primordial e importante que esta organización municipalista, sobre todo, que es donde más peso social, influencia tenemos más allá de la calle, evidentemente, necesitamos herramientas y estrategias de nuestros cargos públicos para detectar auténticas barbaridades que se cometen, pero también para hacer propuestas en positivo. Neiva, te paso sin más Una cosa, la palabra. una cuestión de orden, Yolanda. Sí, Voy a Natalia, explicar. sí, siempre, eso es Sí. lo tuyo. Me parece Ne- genial, muchas gracias. Perdona, Naiga. Vamos a explicar un poco la metodología para que todas podáis participar y se podamos desarrollar las jornadas normales y con garantía, ¿vale? Vamos a bloquear los micrófonos para que nadie se le active el micrófono porque muchas veces estamos con el móvil y se activa, interrumpimos a las ponentes y demás. Se van a hacer las ponencias seguidas y una vez, antes de que vaya terminando Jasmine, os pondremos que vayáis pidiendo la palabra por el chat del Zoom, ¿vale? También el chat lo vamos a capar porque muchas veces cuando las ponencias están interviniendo, la gente hace comentarios, nos perdemos en los comentarios. Entonces, para que todas las intervenciones o todos los comentarios sean escuchados por parte de todas. Cuando os demos las palabras, como si más o menos nos mantenemos en este número o subimos a 50, daremos 2 minutos por cada palabra. Escucharéis una música cuando se acabe el tiempo y pedimos respeto por el tiempo de la cuestión de cuidarnos y el respeto también al tiempo libre de cada una de nosotras, ¿vale? Para poder tener vida fuera de las ponentes y nosotras todas, para poder tener vida un poquito fuera de la organización y hacer lo que nos apetezca. Así que sin más, capo micrófonos, capo el chat. 10 minutos antes de que termine la segunda ponente, pondré en el chat que ya podéis ir pidiendo la palabra y en el orden de solicitudes irá dando posteriormente la palabra. Cualquier incidencia
Tenéis el correo de info o el teléfono 626 para que nos digáis cualquier cuestión y os podamos atender. Mientras tanto, las ponentes pueden desarrollar la actividad. Gracias. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Yolanda y a Engracia el trabajo que han hecho para que esta formación salga adelante y por haber contado también conmigo. Voy a compartir la presentación. A ver. ¿La veis bien? Se ven. Vale. Pues bueno, yo me voy a preparar un poco la presentación para hacer una introducción, como ha dicho Yolanda, del Pacto de Estado. Porque como la presentación mía era el 28, fue lo del apagón, pues para explicar un poco desde el inicio, ¿no? Porque entiendo que todas no tenemos los mismos conocimientos y que muchas veces más vale empezar desde el inicio que tirar y que no nos entiendan lo que estamos hablando. El Pacto de Estado nace en 2017 y no nace, es uno de los grandes consensos políticos del Estado español, pero no nace de la nada, ¿no? Nace fruto de la movilización feminista y de los años de presión, de trabajo colectivo y de la denuncia social de las mujeres. No, como digo, no fue una concesión y fue una conquista, ¿no? Como sabemos, todas las mujeres, todas las conquistas tienen que ser vigiladas y defendidas, ¿no? Un poco lo que planteaba Yolanda, que creo que es importante que Izquierda Unida esté ahí y con el tema del pacto pues seamos bastante críticas porque como dice ella, dependen muchas vidas de ello. Este pacto da el paso de reconocer la violencia machista no como un problema privado, sino como algo estructural, ¿no? Como un problema de Estado. Y por lo tanto el Estado ya no solo asume la responsabilidad de legislar, ¿no? Sino de dotar de recursos, de planificar y de coordinar. Y como decía el otro día en Gracia, de dotar de herramientas a todas las administraciones, ¿no? Y en este sentido lo que estábamos hablando de la importancia de los ayuntamientos, porque al final son la administración más cercana y la que están en primera línea con todas las mujeres que son víctimas. El pacto de 2017, si bien tiene 290 medidas, ya en 2025, cuando se renueva, evoluciona a 461 y muchas tienen todos los avances que ha planteado antes Yolanda, ¿no? El aumento del presupuesto de 1.000 millones en 5 años, que suponía 20 millones al año para las entidades locales y 100 millones al año para las comunidades autónomas, pasa a 40 millones de euros anuales a las entidades locales durante los próximos 5 años, que viene siendo el doble de lo que era anteriormente, y 160 millones anuales durante los próximos 5 años a las comunidades autónomas. También el tema de la plurianualidad, que es lo que planteaba antes también Yolanda, para las medidas estructurales, que viene a decir lo que planteaba, que en aquellos gastos que se puedan tener esta consideración, es una manera de asegurar la estabilidad en los servicios, sobre todo de prevención, de atención, acompañamiento y reparación de las mujeres que son víctimas. También se ha dado el paso de que en los fondos del Pacto de Estado puedan financiar los gastos del personal. Esto para las entidades locales y supone que el importe íntegro es subvencionable es de capítulo 2, es decir, que son los gastos corrientes. Y aquí me voy a parar un poco porque voy a hacer como una distinción entre gastos corrientes y los gastos de inversión, ¿no? Los gastos corrientes son aquellos que son los gastos corrientes son la adquisición de bienes de consumo y servicios necesarios para el ejercicio de su competencia. ¿Qué entraría aquí? Pues, por ejemplo, los gastos de personal. No, aclarando que no se puede incrementar la plantilla municipal. O sea, serían contrataciones aparte de la plantilla municipal. Gasto por arrendamiento, reparación y conservación, material de oficina, suministro de agua, energía, comunicaciones, publicidad y propaganda. Esto entre otros. Y por otra parte, los gastos de inversión, que estos serían los no subvencionables en este caso, son aquellos que están destinados a la construcción de infraestructura y a la creación o adquisición de bienes de naturaleza inventariable, ¿no? Que son los que al final son necesarios para el funcionamiento de los servicios, así como otros gastos que tienen una duración o permanencia a más largo plazo. Entonces, los gastos ya no solo entrarían a financiarse en el Pacto de Estado aquellos gastos, o sea, aquellas medidas y ejes que aparecen, sino que también se considerarán subvencionables aquellos gastos corrientes que pueden ser también contrataciones.
Después, también se ha profundizado en el abordaje, que tú también lo comentó en Gracia la semana pasada, en el abordaje de la violencia que sufren los colectivos más vulnerables. Se ha reforzado también el sistema Biogen. Se han tomado también medidas contra la violencia vicaria, pero ya vimos también la semana pasada que no eran la suficiente, y se ha incluido los dos nuevos tipos de violencia, la económica y la digital. ¿Qué no hemos logrado? Y que también se comentó la semana pasada, que lo plantearon también Marta y Elena, que no se ha reconocido todavía la violencia obstétrica y la violencia institucional no se recoge dentro del Pacto de Estado. Y tampoco se ha renovado la terminología que siempre se ha planteado y que se reivindica desde hace ya tiempo para adaptarse al Convenio de Estambul, entre otras cuestiones, ¿no? Y estos aspectos clave son los que también tenemos que seguir trabajando y denunciando y reivindicando por parte de la organización. He metido en esta diapositiva un poco los ejes, por si alguna, entiendo que casi todas estamos familiarizadas con el Pacto de Estado, pero por si acaso no, pues lo he metido para que veamos un poco los ejes en torno a los que se articula el pacto. Sensibilización y prevención sería el primer eje, donde entrarían educación, campañas, comunicación y medios, sanidad. En el segundo eje, respuesta institucional, coordinación y trabajo en red. El tercer eje, asistencia, ayuda y protección a las víctimas, donde entraría pues todas las ayudas y en torno también al servicio gratuito de justicia, seguridad, laboral, rural, el tema de las mujeres rurales, sanidad, el tema de las mujeres con discapacidad también. La medida se agrupa en torno a este eje. En cuarto lugar, asistencia y protección de menores, que aquí es donde entraría la violencia vicaria que vimos la semana pasada. El punto 5, formación. El 6, estudios y seguimientos estadísticos. El 7, reconocimiento de recomendaciones a comunidades autónomas, entidades locales y otras instituciones. El 8, visualización y atención a otras formas de violencia, que aquí es donde quedaría recogida la violencia económica y la violencia digital, que entrarían ahora a formar parte del Pacto de Estado. El 9, compromiso económico, y el 10, seguimiento del pacto. Como he dicho antes, de 2017 a 2025 se incrementan las medidas de 290 a 461. Entrando ya un poco más al nivel local, ¿cómo se articulan los fondos? Pues las entidades locales reciben transferencias directas reguladas por el decreto 1023/2020 del 17 de noviembre, que se modificó en 2022, que viene a ser el Real Decreto 503/2022 del 27 de junio. ¿Cuáles son las actuaciones? Las actuaciones que se realicen con cargo al fondo del Estado tienen que cumplir los siguientes requisitos. Por tanto, ¿cuáles son las actuaciones que se pueden destinar se pueden hacer con este dinero y con este fondo? Pues los gastos, como hemos comentado antes, los gastos corrientes y no de inversión, las actividades o servicios que entren dentro de las medidas del Pacto de Estado, dentro de los ejes y las medidas que hemos visto antes, deben también llevar los logos oficiales del Pacto, el logo oficial del Pacto de Estado, que eso lo recoge el artículo 7 de este decreto, llevarse a cabo íntegramente durante el plazo de ejecución, es decir, debe de ejecutarse durante el 1 de julio del año en que se transfieren los fondos al 30 de junio del año siguiente, y, por último, debe justificarse adecuadamente, es decir, durante los 3 meses siguientes al plazo de ejecución tienen que utilizarse la guía que pone a disposición la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, y debe presentarse los modelos que también se proporcionen por parte de la delegación. También, algo muy importante y que también he hablado mucho anteriormente con Yolanda, es que cabe recordar que los fondos pueden ejecutarse también a través de mancomunidades. Es decir, no solo puede ejecutarse a través de un municipio, sino que a través de mancomunidades. Por ejemplo, si un municipio tiene una dotación de 1.000 euros, pues pueden agruparse varios municipios y seguramente pues, podrán hacer un proyecto o algo pues mejor que lo que se puede plantear con menos dinero, ¿no? Puede ser a través de mancomunidad de municipios, bien que ya exista para la prestación de servicios públicos municipales, o que se creen específicamente para la realización de estos programas, como he comentado, o proyectos con cargo a los fondos recibidos.
es decir, los fondos del pacto. Hasta aquí, pues bueno, pues más o menos parece que está bien, ¿no? Y que el problema, pues, no está tanto en la aplicación, o sea, en la norma, sino que lo vamos a ver ahora que está un poco en la aplicación, ¿no? Y la pregunta, bueno, que yo siempre me hago es en qué se está invirtiendo realmente ese dinero, ¿no? Porque yo, como ha comentado antes Yolanda, he estado dentro de la delegación y he visto, pues, un montón de barbaridades, ¿no? Y como al final el dinero cuando llega a los municipios, pues realmente no se invierten en lo que está previsto en un primer momento, ¿no? Y hasta ahora no había como tal un mecanismo de control de los fondos del pacto. O sea, cuando se hacían los programas, se hacían los programas, los proyectos y tal, no hay nadie dedicado a revisar esos proyectos como tal. O sea, cuando se conocía a través de un caso que fuera mediático o que se denunciara a través de una plataforma o a través de un grupo feminista, tal, era cuando ya se le pedía un requerimiento al ayuntamiento, pero hasta entonces no había una actuación de revisión porque no había personal encargado específico para ello, ¿no? Y eso era algo bastante grave y que, bueno, que ya en Gracia preguntó en alguna ocasión de si había un protocolo o había un mecanismo precisamente para eso y, bueno, no contestaron nunca. Y al final, pues eso, solo se actuaba bajo presión, es decir, cuando había un caso mediático o que se conocía en plataformas o salía en las redes sociales, era cuando ya la delegación actuaba para hacer los requerimientos o pedir que devolvieran el dinero o lo que se considerara oportuno en función de si al final se consideraba que se ajustaba o no a las medidas que tenía el Pacto de Estado. Ahí, respecto a esto, hay unas medidas que sí que con la renovación se introducen algunas mejoras para este tipo de control o de fiscalización, por decirlo de alguna manera, y he cogido 3 para tampoco, porque son muchas pero no tantas como deberían, pero sí que he cogido varias para que veamos un poco si al final estas medidas, pues realmente, ¿no? Y después lo veremos en el debate, si son suficientes para llevar a cabo este control, si al final cuando se vaya a aplicar puede haber dificultades, porque al final cada comunidad autónoma, pues ya sabemos que es de un gobierno y hay bastante dificultad, ¿no? Para que salgan muchas cosas después cuando bajan ciertas políticas, entonces, pues, bueno, mm, puede haber cierta dificultad en la aplicación, ¿no? Entonces he elegido la medida 454, 455 y 457 y bueno, la medida 454 principalmente lo que propone es que se cree un grupo de trabajo con las comunidades autónomas, ya en el marco de la Conferencia Sectorial de Igualdad, para impulsar un mecanismo de seguimiento y evaluación de impacto de los fondos del Pacto de Estado, que sirva además pues como un espacio de intercambio de buenas prácticas. Es decir, si hay en comunidades autónomas que se han realizado buenas prácticas por parte de los ayuntamientos, de la propia comunidad, que lo quiera compartir y que a lo mejor se pueda extrapolar a otras comunidades porque haya dado buenos resultados, ¿no? Pues sería ahí un espacio en el que se debatirían y se verían esas políticas. También se analizarían los avances, los desequilibrios existentes entre las comunidades autónomas en relación con las prestaciones y también con el servicio de asistencia a las víctimas, ¿no? Porque ya sabemos, como he comentado antes, que en función de cada comunidad autónoma, pues hay más dificultades o menos, ¿no? Y hay más recursos o menos para atender a las víctimas, hay más formación y se atiende mejor y pueden realmente ayudarlas. Después, también he elegido la medida 455, que es que propone crear por parte de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género un grupo de trabajo en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias, que actúe también como mecanismo de seguimiento y evaluación del impacto de los fondos del Estado y que sirva además también, como lo que hemos comentado antes, de un intercambio de buenas prácticas. En este caso, pues sería con las provincias y los municipios. Y sería también para analizar las actuaciones, servicios y prestaciones que se ejecutarían también por parte de los ayuntamientos con los fondos que se le han asignado. Y por último, la medida 457 plantea publicar por parte de todas las administraciones, que bueno, esto ya está aprobado, que tendrían que hacerlo, por parte de todas las administraciones que perciben fondos del Pacto de Estado, el destino y ejecución de todas las partidas presupuestarias de los fondos provenientes del Pacto en cada ejercicio.
Y esta publicación pues tiene que realizarse con absoluta transparencia y mediante un sistema programa que se supone que lo tiene que facilitar el gobierno central. Y ahí volcarían todos los datos y facilitaría que se pudieran acceder a ellos y poder ver las políticas que se han aplicado pues, desde cada municipio y desde cada administración pública. Este procedimiento pues, posibilitaría la toma de decisiones sobre los recursos de las instituciones y órganos y también pues, promovería una asignación, según se plantea en el pacto, de recursos más eficientes y de los créditos, sobre todo presupuestarios. Entonces, una vez vistas estas medidas, pues me planteo, ¿son suficientes estas medidas? Después se aplicarían bien. Habría problemas después cuando se bajara sobre el terreno para llevar a cabo todo esto, porque también conocemos cómo funcionan las administraciones, después hay mucha dificultad para subir las cosas a los programas, después no funciona. O sea, esto también tendría que aparecer en el debate. También comparto con vosotras, esto se lo pasaré a Yolanda y a Natalia, una guía de buenas prácticas que es muy interesante, ¿no? Porque aquí sí que es verdad que es informativa y un poco para guiar cómo se deberían de llevar a cabo las políticas por parte de, en este caso, los municipios, porque va dirigido a entidades locales, y también cuáles serían malas prácticas y cuáles serían buenas prácticas, ¿no? Y pone una lista de ejemplos de malas prácticas que ya se han ejecutado y buenas prácticas que se han ejecutado, porque también tenemos que decir que, como se ha comentado anteriormente, que hay muchos ayuntamientos que con una perspectiva feminista aplican bien los fondos del Pacto de Estado y hacen buenas prácticas de ello, y entonces pues hacer la comparativa. Por un lado, entre buenas prácticas, pues sería el refuerzo de los servicios municipales implicados en violencia de género, estudios, informes o diagnósticos sobre la violencia de género a nivel municipal, acciones de sensibilización, formación o capacitación, acciones destinadas directamente a las mujeres supervivientes de la violencia machista, campaña de sensibilización, actuaciones en torno a los puntos violetas, ¿no? Que también son muy importantes los puntos violetas, jornadas sobre violencia contra las mujeres en todas sus formas, que eso también es muy importante, ¿no? Que la violencia contra las mujeres no es solo una, ¿no? Que hay muchas violencias y que eso también tenemos que visibilizarlo. Y yo creo que pues, desde Izquierda Unida lo estamos haciendo muy bien. Y por último, la elaboración de guías relacionadas con la violencia contra las mujeres. ¿Cuál sería una mala práctica y que ahora también veremos, o un mal uso o abuso de los fondos? Talleres de sostenibilidad ambiental, que no tiene nada que ver con la violencia de género ni con igualdad, Festival del Perreo Feminista, taller de elaboración de productos de limpieza cosméticos, escritura creativa, psicología sensitiva, cata de productos, talleres de cocina, cena para mujeres de carácter lúdico festivo, taller de punto costura. Todo esto os lo voy a pasar con un documento para que lo tengáis. Carrera de tacones y, por último, torneos deportivos que no tengan un enfoque claro que sea contra la lucha contra la violencia machista, ¿no? Y ahora vamos un poco vamos a ver algunos ejemplos de lo que hemos comentado anteriormente y ya puesto en un cartel y que son reales, porque cuando lo leemos parece que no puede haber actividades así con dinero público que van contra la violencia machista, pero sí que lo hay, ¿no? En el primer caso, vemos un banco y vemos cómo se ha utilizado el fondo del Pacto de Estado para poner mobiliario en un pueblo, ¿no? Y que encima utiliza el logo del Pacto de Estado para mobiliario. No sé si lo veis bien, pero ahí está. La segunda imagen aparece un poco más de cerca. En el segundo caso, un poco más de lo mismo. En este caso han puesto, no sé si estaría anteriormente ya seguramente la mesa esa y han puesto solo el logo del pacto y el logo del Ministerio y la delegación del Gobierno contra la violencia de género. En este caso vemos un taller sobre psicología sensitiva con catas de chocolate terapéutico.
Y esto está previsto para el de cara, o sea, bueno, una vez pasado el día 25N. Baja un poquito la diapositiva porque solo vemos el final de la misma, no vemos toda la diapositiva completa. No se ve. Más para abajo, o sea, baja la que la vas moviendo para arriba y para abajo, bájala para abajo. O Así estás se ve corta. mejor. Se ve mejor así. Baja un poquito más porque la parte de arriba donde pone gratuitas, hacia arriba no vemos nada. Es que no me deja Ah, bajarlo. no te deja bajarla. No. No se ve. No se ve, ¿no? Lo estoy acercando, no se ve, ¿verdad? Se ve lo de el jueves 15 de diciembre a las 17, de 17 a 19 horas, sala de igualdad, centro municipal, pero no se ve lo de arriba. Bueno, son unos chocolates. ¿El anterior se ha visto, Natalia? El banco sí se ha visto, la mesa de piedra solo hemos visto la parte de abajo, pero hemos supuesto que tenían lo mismo que el banco, el logo Sí, y sí. demás. Vale, voy a pasar a la siguiente a ver si se ve esta, que es un té. Se ve la parte de abajo, salón de actos, servicios sociales, no se ve lo de arriba. Pero yo lo estoy viendo todo. ¿Tú lo ves todo? Pues Taller de ahora amplíalo. sí. Yo ¿Ves? es que por la grabación se va a ver como lo estoy viendo, por eso. Ah, vale, pues no me deja bajarlo. No, no me deja. Ya está, ahora. Vale, vale. ¿Se ve bien A la ahora? grabación ahora sí, a la grabación ahora sí. Vale. Vale, gracias, Natalia. Pues eso, se ve ahora el chocolate. Serían 7 catas de chocolates terapéuticos. Paso al siguiente, taller de psicología sensitiva femenina, infusiones terapéuticas del mundo rural. Y esta también está vinculada con el 25 de noviembre. La siguiente, no sé si se ve muy bien las letras, pone Encuentro Intercultural de la Mujer Empresaria y Artesana de Cártama. Exposición y venta de productos gestionados por mujeres empresarias y artesanas. Cena de mujer, cena con espectáculo en restaurantes. Viaje de la mujer, viaje fin de semana para visitar con él. Curso de autocuidado y maquillaje. El anterior era del 8 de marzo. Y esta sí que no es de un municipio, es de la Comunidad Autónoma de Extremadura, del Instituto de la Mujer de Extremadura. Y por esta preguntó ya en Gracia, también en la comisión. ¿Estás lista? Levántate y brilla. Curso de automaquillaje para el fomento de la autoestima. Y por último, que esta es reciente, es de este 8M, bueno, no sé si se ve, pero tiene un símbolo falangista. O sea, ya no estaría solo fuera porque las actividades que estaban vinculadas a ella no formaban parte o no estaban relacionadas con las medidas del pacto, sino que además también viola la ley de memoria histórica. Esto sí que lo denunció también el Ministerio y la delegación del Gobierno. Ante esto, pues, estas malas prácticas, pues obviamente tenemos que denunciarlas, ¿no? Porque al final, como ha dicho antes Yolanda, no podemos ignorar el uso que se está haciendo por parte de ciertos municipios y de la administración pública. Vamos, hay muchos más casos, he cogido solo unos pocos, pero no podemos ser conocedoras de estos casos, ¿no? Y en muchos de estos ayuntamientos estamos también en ellos, ¿no? Entonces, yo creo que conocer, bueno, no formamos parte del gobierno, pero digo que estamos en la oposición. Es importante conocerla y es fundamental no repetirla. Y por supuesto, y es importante también decirlo, que no todos los ayuntamientos están haciendo un mal uso de los fondos. Existen muchísimos ejemplos de buenas prácticas de trabajo feminista serio desde lo público y esas experiencias pues también deben ser visibilizadas, protegidas, compartidas y por eso también precisamente no creo que es importante ver
el caso de Rivas y la próxima ponencia, ¿no? Para que nos guíe y nos diga a todas cómo aplicar y cómo darle una perspectiva feminista en los ayuntamientos y cómo sacar medidas y cómo sacar proyectos y programas y cosas desde una perspectiva feminista y que no sean estas cosas, ¿no? Porque al final, sin mirada feminista, los fondos pueden terminar sirviendo para todo menos para lo que se necesita, ¿no? Que al final, en última instancia, pues como ha dicho Yolanda, pues es salvar vidas, ¿no? Y no sé, creo que me he quedado 3 minutillos, creo que he ido bien de tiempo, ¿no? He ido un poco rápida, lo siento mucho, pero Muy bien, no, vale, me parece. perfecto. He activado el micrófono, disculpa Natalia, pero bien, además bien, muy bien. Y ahora sin más, Yasmín, vamos viendo y después en el debate o en las preguntas y tal lo gestionamos para ser como siempre eficientes y eficaces. Venga, Yasmín, gracias. Y muchas Bueno, gracias, Neiva. hola a todas y a todos. Veo que también hay compañeros y es importante porque bueno, como se dice en el Pacto de Estado y desde nuestra organización llevamos tiempo diciendo, la lucha contra la violencia machista nos incumbe a todas y a todos, ¿no? Entonces es importante que en estos encuentros y espacios pues también estéis los compañeros. Y bueno, yo quería empezar agradeciendo a Engracia y a Yolanda por organizar este encuentro y también por invitarme representando a Rivas para contar qué es lo que estamos haciendo y la verdad que yo después de escuchar a Neiva me he quedado bastante en shock. O sea, yo vengo aquí a traer buenas prácticas que creo que es importante también ponerlas encima de la mesa, pero me parece increíble lo que se está haciendo desde algunos ayuntamientos y ojalá fuera una broma y ojalá fuera mentira porque la verdad que es grave, no solo porque se estén usando mal estos fondos que deberían ser usados pues para otras cuestiones, sino que impiden también pues, el llevar a cabo medidas que son muy importantes para avanzar en la lucha contra la violencia machista, ¿no? Entonces, bueno, gracias Neiva por ponerlo encima de la mesa, porque si queremos luchar contra ello es importante también conocerlo y por sintetizar, ¿no? Y poner en común qué es este pacto de Estado contra la violencia de género, porque tampoco es sencillo sintetizar todo lo que has sintetizado en tan poquito tiempo. Y como yo decía, bueno, a mí se me ha pedido que aterrizara pues, a nivel municipal el ejemplo de Rivas, que bueno, como la mayoría imagino que sabéis, es un municipio en el que llevamos muchos años, en el que la alcaldía es de Izquierda Unida y tenemos esa mayoría y eso yo creo que ha permitido, en el caso de todas las políticas que llevamos a cabo contra las violencias machistas y feministas, poder tener un recorrido largo, ¿no? Lo que se decía, poder tener como medidas estables, proyectos a largo plazo y que han permitido llevar a cabo pues, iniciativas, medidas y políticas muy importantes porque han tenido esa continuidad a lo largo del tiempo. Como comentaba en Gracia, yo soy, perdón, Yolanda, he sido concejala de Feminismos y Diversidad en la anterior legislatura aquí en Rivas de 2019 a 2023. Ahora sigo en el ayuntamiento, pero con otras competencias, pero estuve 4 años llevando la concejalía y un poco todo lo que os voy a contar y que ahora, aunque sea otra compañera, pues, pero que se sigue dando continuidad. Lo comentabais las dos, tanto Yolanda como Neiva, ¿no? La importancia del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y cómo no es algo que haya aterrizado porque sí, sino que tiene que ver con la lucha feminista y con organizaciones como la nuestra, que hemos estado pues muy encima de que algo así fuera realidad, entendiendo la importancia que tiene, ¿no? Y es importante saber, ¿no? de dónde viene y también que bueno, aunque fue en 2017, ¿no? Cuando se hizo ese primer pacto de Estado, siempre es posible y siempre es necesario ir mejorando, ir avanzando, que como habéis planteado, ¿no? Pues en el 2025 por fin ya se reconocen otras formas de violencia que antes no estaban reconocidas, como la violencia económica, la violencia digital, y aún es necesario seguir dando pasos, pero también
creo que debemos pues estar orgullosas de alguna manera de que se vaya avanzando, entendiendo la necesidad y entendiendo pues, que es importante para abordar todas las violencias y la violencia machista en toda su complejidad. Por aterrizar un poco en lo que es los ayuntamientos y lo que es el caso concreto de Rivas. En Rivas llevamos a cabo muchas medidas que voy a intentar plantear de una manera un poco esquemática y luego ya en el turno de preguntas y de intervenciones, si queréis que profundice en alguna, puedo hacerlo. Pero para mí la más importante o lo que recoge de alguna manera lo que es el pacto aterrizado en lo local sería el protocolo de actuación local que tenemos contra las violencias machistas. Este protocolo además viene de antes del pacto de Estado porque venimos trabajando en él y lo aprobamos en 2014. Y eso demuestra que desde lo local también se puede tener mucha iniciativa y se puede ser vanguardia, aunque por supuesto, pues una vez el pacto de Estado fue una realidad, pues nos ha servido también para poder impulsar todas las medidas locales mucho más, tanto por esa visión más general, también por esa visión de la sociedad, entendiendo que es una necesidad y también, por supuesto, y que también lo habéis nombrado tanto Yolanda como Neiva, por esos fondos que tanta falta hacen en lo municipal para todo y por lo tanto en la actuación contra las violencias machistas también, ¿no? Entonces sí que los fondos nos permiten tanto reforzar lo que ya se viene haciendo como poder plantear actuaciones nuevas que de otra manera sería imposible. Como comentaba, el protocolo contra las violencias machistas a nivel de Rivas lo que supone es un ejemplo de consenso y de coordinación de todos los agentes que están implicados en las violencias machistas. Se trata de un pacto que está firmado por todos los grupos políticos y también los sindicatos y que luego no se queda en un mero papel de lo que entendemos que tiene que ser este protocolo de actuación contra las violencias machistas, sino que tiene todo un desglose y un protocolo de trabajo con todos los agentes implicados en las violencias machistas, tanto desde servicios sociales, el punto contra la violencia de género con su trabajadora social, psicólogas, abogadas, pero también Guardia Civil, Policía Local, Centro de Salud, hospital. Luego entraré más en detalle. Primero voy a plantear un poco el general y luego sí que quería entrar más en detalle en el protocolo porque, como digo, creo que es un ejemplo de buena práctica que funciona muy bien y sobre todo funciona muy bien porque el foco está puesto en las mujeres víctimas y en cómo hacer para que realmente no haya una revictimización y haya una buena intervención por parte de tantos agentes que hay implicados pues en la actuación, ¿no? contra las violencias machistas. De este protocolo surgió también en 2018 un grupo de trabajo específico en violencias sexuales que también creo que el pacto de 2025 ahora ya también recoge de una manera más profunda porque en un inicio ¿no? Sabéis que la violencia de género estaba muy circunscrita únicamente a la violencia ejercida por la pareja y por la expareja y sabemos que la violencia machista, las violencias machistas van mucho más allá, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos un grupo de trabajo específico trabajando en violencias sexuales y que surgió además de aquello que también hablabais vosotras, que tiene que ver con la importancia de las campañas de sensibilización, ¿no? A raíz de una campaña que hicimos en 2018 contra las violencias sexuales, nos dimos cuenta de la necesidad de una intervención a nivel local concreta en este sentido y de ahí también surgieron los puntos violeta, ¿no? Que también comentaba Neiva, que son un ejemplo de buenas prácticas del Fondo de Pacto de Estado y algo que se impulsó desde el Ministerio de Igualdad y que es fundamental que existan en las fiestas porque sabemos que existe, sabemos que se da y que tenemos que hacer algo tanto como institución más cercana, en este caso ayuntamiento, pero también como sociedad. En Rivas tenemos un punto violeta desde 2018, que fue cuando se puso el primero y desde ese año lo hemos mantenido en todas las fiestas locales y también fiestas de la juventud. Y bueno, para el punto violeta, algo que nos parecía importante también, porque cuando reflexionamos sobre los puntos violeta, que en muchos casos, y también está bien, ¿no? Surgieron por el movimiento feminista y fue el propio movimiento feminista quien los puso en marcha, estaba muy bien como elemento de sensibilización, de acercamiento, de saber las mujeres dónde acercarnos, pero quizás faltaba más esa parte de intervención en los casos en los que hubiera una agresión y profesionales tuvieran que intervenir sobre ello, porque no cualquiera podemos hacerlo, ¿no? Tiene que haber una profesionalización y una intervención especializada para saber cómo actuar ante ello. Entonces, en Rivas lo que hicimos fue es algo mixto,
porque tenemos contratadas a una entidad especializada en violencia sexual que todas las noches en el punto pues cuenta con una profesional en el caso en el que haya, como decía, una agresión, y que son quienes se encargan de contactar con Guardia Civil, con policía, con el 112, con acompañar a hospital si es necesario, hacen la parte más especializada, y luego contamos con colaboradoras voluntarias que son vecinas y vecinos de Rivas, que lo que sí que les pedimos es que hagan una formación de 4 horas en el que les contamos, hacemos un poco de contexto de lo que es la violencia sexual, también les hablamos del protocolo que tenemos, de cómo acompañar, y también hacen esa labor de, pues, de sensibilización y de acompañamiento. Pues van con sus chalecos morados, se mueven por las fiestas, van en zonas que tenemos identificadas como puntos negros, como puede ser la zona, hay una zona como de bosque o los baños, y si ven algún tipo de conflicto se acercan, preguntan, también están en contacto con policía y hacen pues esa labor, ¿no? Y luego otro de los puntos que también han surgido a través del protocolo tiene que ver con la formación a policía en violencia de género, que esto es algo fundamental, porque bueno, sí que la policía o los cuerpos y fuerzas de seguridad que están especializadas en violencia de género reciben esa formación, pero el resto no. Y al final sí que algo que vimos en Rivas es que toda policía, si le toca en servicio atender un caso de violencia de género, es que tiene que estar formada y tiene que estar preparada para saber cómo intervenir de la mejor manera. Entonces, desde la Concejalía de Feminismos y Diversidad tenemos una formación, además que la hemos puesto como obligatoria para todos y todas las policías de Rivas, en la que se trabaja prevención e intervención de los casos de violencia machista, y también se habla del protocolo que ya existe para saber cómo actuar en los distintos casos, ¿no? Porque no es lo mismo un caso que se pueda dar cuando el punto está operativo y está abierto, o cuando es por la noche y hay que esperar y tienen que darles un contacto para que al día siguiente se acerquen. Y bueno, también hacemos pues esa labor de sensibilizar y concienciar sobre las causas de violencia, el efecto que tienen mujeres y en menores, todos los recursos que existen. Se hace también análisis en base a casos prácticos que la propia policía trae, pero que también hemos analizado, ¿no? en esa comisión que tenemos del protocolo, y que las compañeras del punto de servicios sociales a veces plantean como pues cuestiones que no se están trabajando del todo bien, para ver cómo trabajarlo de mejor manera, y también para promover esa colaboración y coordinación entre pues todas las personas que participan. El programa recoge cuestiones como el marco legal y normativo sobre violencia de género a nivel autonómico, estatal, internacional, intervención policial en materia de violencia de género, respuesta jurídica a las víctimas y, como decía, los distintos protocolos de actuación que existen tanto en violencia de género como en violencias sexuales. Otra de las patas que también trabajamos es todo lo que tiene que ver con intervención, que obviamente esto, como sabéis, es fundamental, la intervención y cómo trabajamos con las víctimas o supervivientes de violencias machistas y sus hijos e hijas. Y bueno, escuchándoos, pues es muy buena noticia que los fondos del pacto por fin permitan poder invertir y poder destinar dinero en profesionales, porque las profesionales son vitales para dar la mejor atención, y yo creo que es una realidad que todos los municipios pues cuesta llegar a lo que necesitamos, ¿no? Para dar la mejor atención, que no haya listas de espera, y para eso necesitamos más profesionales a todos los niveles, ¿no? Desde la psicología, desde el trabajo social y desde lo jurídico. Entonces, en ese sentido, pues es una buena noticia. Y bueno, en Rivas lo que hasta ahora se nos ha permitido, porque también, o sea, en el caso de Rivas, obviamente, ¿no? Pues cuando hay esa perspectiva feminista, destinas fondos y los sacas de donde sea, aunque sean propios, para dar esa atención, pero los fondos nos han permitido también poder dar una intervención más específica y que se salga del habitual, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Tenemos esa intervención más específica, individual, que damos a las mujeres y también a sus hijos e hijas, que también, ¿no? Y la violencia vicaria ahí está, son víctimas directas, pero nos ha permitido llevar a cabo proyectos específicos, como por ejemplo, he seleccionado 2 de ellos que creo que son interesantes. Uno es Patas por el Buen Trato, que fue un grupo que hicimos con menores víctimas de violencia machista, que era terapia asistida con perros, y fue muy interesante porque era acompañamiento psicológico y con perros,
pero era desde una visión muchas veces, ¿no? Pues aquellos niños y niñas que les costaba más en terapia poder abrirse, poder hablar, que les costaba vincular, pues fue un grupo de terapia que, pues innovador y que permitió generar un grupo de niños y niñas y a través de animales y fue muy interesante y salió muy bien, ¿no? Y se generó un grupo pues en el que fueron capaces de trabajar y vincular de otras maneras y reforzar el trabajo que ya se estaba haciendo a nivel individual. Y otro de los grupos que también generamos fue el de mujeres sin protección jurídica con hijas e hijos, que esto es una realidad que desde el punto pusieron encima de la mesa y que era muy difícil trabajar con ello y que tiene que ver con aquellas mujeres que han sido víctimas de violencia de género por parte de sus exparejas, pero que no tienen protección jurídica y por lo tanto tienen hijos e hijas en común con los agresores y que además pues tienen que seguir viendo, ¿no?, a los agresores porque no tienen medidas de protección, pero a la vez están sufriendo esa violencia. Entonces formamos un grupo pues de mujeres que estaban en esta situación también para dar un acompañamiento grupal y también para que vieran que no estaban solas y que entre ellas también buscaran herramientas pues que quizás unas habían encontrado para ver pues cómo sobrellevarlo mejor, cómo ayudarse, cómo sentirse acompañadas, cómo generar red, ¿no? Porque en muchos casos sabemos que las mujeres se encuentran sin red y la red profesional es importante, pero también lo es ese apoyo más comunitario, entonces generar esa red entre iguales y compartir experiencias, ¿no? Y poder incorporar, como decía, nuevas herramientas para gestionar situaciones que se dan en su día a día y que son muy duras y que nadie mejor que ellas son capaces de entenderlas porque las están viviendo. Y por último, la tercera pata sería la sensibilización y la prevención, que bueno, en noviembre hacemos campañas todos los años, pero algo que también desde hace, yo creo que ya llevamos unos 10 años haciendo, es que nos parecía interesante no hablar siempre de violencia de género en un nivel global, porque se acababa hablando siempre de lo mismo, entonces decidimos empezar a hablar de esas violencias en plural, ¿no? O profundizar en temas que tenían que ver con violencia machista, pero entrar en lo concreto para poder profundizar en diversos temas. Y por poner ejemplos, como he comentado antes, ¿no?, en 2018, por ejemplo, hicimos la campaña de violencia sexual y eso nos permitió pues, hacer un diagnóstico, hacer una profundización de qué estaba pasando con la violencia sexual en nuestro municipio, identificar, por ejemplo, puntos negros, pusimos en marcha postes SOS a raíz de esa campaña en puntos que las mujeres habían identificado como puntos negros que les daba miedo, que podía haber agresiones para sentirse más seguras en el espacio público, o esa campaña, por ejemplo, también nos permitió poner en marcha el protocolo específico de violencia sexual. También hicimos uno de violencia económica, que era un tema pues muy invisibilizado en lo que tiene que ver con la violencia machista y permitió durante las 2 semanas que dura la campaña pues profundizar en este tema en concreto. Violencia digital lo hemos abordado también en 2 ocasiones porque es algo que se va actualizando y va cambiando pues muy rápido y es necesario pues profundizar en todas las nuevas violencias machistas que se dan en entornos digitales, pero también todas aquellas respuestas y resistencias como el Me Too, ¿no?, por poner un ejemplo, pero hay muchas más de resistencia feminista que se está dando en las redes. Y bueno, estas campañas lo que hacemos es trabajarlas con el Consejo de Mujeres que tenemos, en el que está representada tanto los partidos políticos como la Asamblea Feminista de Rivas, asociaciones feministas de Rivas y sociedad civil, participar también vecinas a título individual, y es desde este consejo donde elegimos qué temas queremos trabajar cada año, ¿no? Y bueno, a nivel más concreto, ¿no?, y englobado porque esto forma parte pues también del Pacto de Estado, ¿no?, lo englobamos ahí, nos permite llevar a cabo también medidas concretas y que sin fondos sería imposible, ¿no?, como ha sido pues la publicación de guías de actuación para mujeres y también específicas para mujeres jóvenes y específicas para mujeres mayores contra la violencia machista, en cada una de ellas, ¿no?, pues con lenguajes cercanos que facilitara pues a estas mujeres o entornos, las de mujeres jóvenes, por ejemplo, lo hemos repartido en institutos, para poder detectar situaciones de violencia machista y saber cómo actuar y también con información de dónde dirigirse, ¿no? Porque pues en todos los municipios, en el caso de Rivas, tenemos el punto
contra la violencia que tienen esa atención y no siempre se conoce y nos permite también para dar difusión, pero también el punto violeta en las fiestas u otros espacios. También hicimos un cómic contra las violencias machistas para acercarnos también pues desde otro lugar a esa parte de sensibilización, y el cómic estaba muy enfocado a la responsabilidad que tenemos como sociedad para no solo ser conscientes y detectar las violencias machistas, sino para actuar ante ellas, ¿no? En el cómic era una historia pues, de un bloque de edificios en el que en un piso se estaba dando una situación de violencia machista y un poco pues, tú como vecina qué señales de alarma podía haber, cómo podías acompañar, qué podías hacer, ¿no? Qué recursos existían. Y luego también hemos hecho, por ejemplo, pues un calendario que enviamos con la revista municipal a toda la ciudadanía de Rivas con frases pues contra las violencias machistas, imágenes, que se trabajó también pues, en el marco de la concejalía y también del consejo. Y bueno, ahora por el ratito que me queda sí que quería aterrizarlo, ¿no? En el protocolo local, porque creo que es lo que más tiempo llevamos trabajando y que realmente incide de una manera muy importante en la intervención que se hace a nivel general con las mujeres, y como decía, que creo que aterriza muy bien lo que debería ser el pacto de Estado en lo municipal. ¿No? Este protocolo lleva funcionando desde 2014, pero lo renovamos y lo actualizamos en 2023, pues porque, bueno, como se ha hecho con el Pacto de Estado, ha habido cambios legislativos, cambios normativos que teníamos que actualizar, también contextos, realidades cambiantes en cuanto a violencias machistas que era necesario actualizar, y desde 2014, como decía, el protocolo no es un documento que se haga y que se quede al final en un cajón, como a veces tristemente pasa con los protocolos, sino que es un protocolo que se va trabajando también cada 3 meses. La comisión técnica, que ahora explicaré quién forma parte de esta comisión, se junta y trabaja de manera específica sobre el protocolo, y lo actualizamos con cuestiones que habían ido saliendo desde la práctica de la intervención y que se consideraba necesario pues, reforzar. Este acuerdo, como decía, es interinstitucional, suscrito por todos los servicios e instituciones que trabajan contra la violencia de género en Rivas, y que de alguna manera refuerzan las premisas que vienen establecidas pues, en normativas de rango superior, ¿no? Y como decía, como puede ser el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, como es también el informe sobre el papel de los gobiernos en la protección de los derechos humanos que Naciones Unidas sacó, ¿no? y que puso de alguna manera esos deberes a las administraciones locales, porque la tenemos también. Y como decía, es importante porque nos vincula a todas, ¿no? Como también comenzaba al inicio diciendo, la violencia machista y la lucha contra la violencia machista es algo que nos debería interpelar a todas y a todos, y también a toda la sociedad, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que nos parecía importante que esto fuera un pacto a nivel local en el que lo suscribieran pues, partidos políticos, sindicatos, sociedad civil, instituciones, todas las áreas del ayuntamiento. Y bueno, este pacto, ¿no? que hemos hecho a nivel local de alguna manera también reafirma las obligaciones pues de nuestra administración para abordar todas las formas de violencia machista. En ella ya, en 2014, aunque en 2023 lo hemos profundizado de una manera más importante, hemos dejado de hablar de violencia machista y hemos metido la S, ¿no? Violencias machistas, para poder profundizar pues, en ese concepto más amplio de violencia y tener en cuenta la violencia sexual, la física, la psicológica, la económica, la digital, la vicaria, la simbólica, la estructural, y profundizamos en cada una de ellas también, ¿no? Porque bueno, sabemos que el problema es extremadamente complejo y que requiere una solución desde una perspectiva integral que combine todas las medidas, y por eso es importante que todos los actores estén, ¿no? Desde lo penal, lo civil, lo asistencial, lo laboral y lo educativo. Y bueno, uno de los retos que nos marcamos en este protocolo y que guía, o sea, ha guiado, pero sigue guiando el trabajo constante que se tiene, es situar a las mujeres y sus decisiones en el centro, ¿no? Porque esto es algo que las profesionales que trabajan con las mujeres lo repiten mucho y no siempre se les hace el caso que habría que hacerles. Y es cuando tú sitúas en el centro de la escena a la mujer, evitas esa revictimización que se da en muchos casos, y evitas que cada servicio ponga en el centro lo que ellos consideran que es mejor. Porque lo importante no es lo que cada servicio considere mejor, lo importante es lo que necesita esa mujer, su situación de violencia específica, y también
qué necesidades tenga, pero también qué decisiones tome, porque no todas las mujeres toman la misma decisión y todos los recursos y todos los servicios tienen que estar para lo que esa mujer decida y lo que esa mujer necesite, ¿no? Entonces es algo que se insiste mucho, porque hay algunos servicios que lo tienen más claro y lo tienen más trabajado y otros menos, y es algo que se intenta trabajar. Como decía, esta comisión técnica, que es fundamental para que el protocolo no sea solo un papel, un documento, se encarga de la dinamización de la red y del seguimiento del protocolo. Tiene espacios de coordinación periódicos, se reúne mínimo 4 veces al año. Yo como concejala también participaba y creo que es algo importante porque si desde la parte más política y que tomamos decisiones a un nivel queremos tener claro cómo se está trabajando en terreno, cuáles son las dificultades reales, es importante escucharlo de quien, pues de quien lo está llevando a cabo y de quien está interviniendo, ¿no? Entonces, en esa comisión técnica, como decía, pues se forma parte los servicios sociales del ayuntamiento, esta policía local, esta Guardia Civil, porque en nuestro caso quien lleva la parte especializada de fuerzas y cuerpos de seguridad es Guardia Civil y no Policía Nacional, que sé que en algunos casos es Policía Nacional, pero en nuestro caso, al ser Guardia Civil, quien viene es Guardia Civil. La Concejalía de Educación, Infancia y Juventud, porque también hay mucho trabajo importante a realizar tanto en las áreas y espacios que tenemos de juventud, pero también en institutos y colegios, y por eso también participan. Y también la asesoría que tenemos tenemos una asesoría psicológica para la juventud, y también participan porque en muchos casos generalistas, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, o casos que parece que no son de violencia de género, que se acercan a estos servicios más generales, acaban siendo casos de violencia de género y sirven para identificarlo y poderlo derivar al punto, ¿no? Y por eso es muy importante. También participa la Concejalía de Salud a nivel municipal, los centros de salud de atención primaria del municipio, el Centro de Salud Mental, el Hospital del Sureste, que es nuestro hospital de referencia, Aspadir, que es la entidad que principalmente trabaja con personas con discapacidad del municipio, y esto es algo también muy importante, creo que Neiva también lo comentaba, que por fin, ¿no?, se está empezando a hablar de mujeres con discapacidad porque se estaba dejando muy como invisibilizado, y si queremos hablar y entendemos la interseccionalidad no solo del feminismo, sino de la intervención, tenemos que tener claro que hay ciertas especificidades, y cuando el caso se da en mujeres con discapacidad hay que tener en cuenta pues esas especificidades que se dan y necesidades específicas, y también aquellas entidades pues que están trabajando con ellas y con ellos. Fundación Manantial, que es otra entidad de salud mental del municipio, la Concejalía de Feminismos y Diversidad, más allá del punto que el punto municipal de violencia de género participan todas las profesionales, pero también participa la jefa de servicio de la Concejalía de Feminismos para esa visión también más amplia, ¿no?, además de la concejala que también participa, pero para que la visión más desde lo macro y lo micro pues estén, ¿no?, tanto dentro de ese trabajo que se da en la comisión, pero también a la hora de elaborar las políticas, los pasos, refuerzo de determinados servicios. Y bueno, es algo que lleva mucho trabajo, pero que es muy importante. Y luego está la Comisión de Seguimiento de Casos, que esta comisión también forma parte del protocolo, y esta tiene que ver con aquellos servicios que intervienen de una manera más directa con mujeres víctimas, ¿vale? O sea, sería como la actuación coordinada de las profesionales de las diferentes instituciones en casos de violencia machista. En este caso se reúnen de manera mensual y abordan aquellos casos que son más complejos. Esto es importante porque hay casos que son muy complejos y es muy difícil abordarlo desde un correo o un teléfono, entonces las reuniones mensuales sirven para, de manera presencial, poder trabajar sobre estos casos, pero también permite que si los profesionales se ponen cara, luego la coordinación que se da en aquellos casos más sencillos también es mejor. Porque al final, si tú has estado trabajando, lo conoces, la coordinación se da de una manera mucho más espontánea, ¿no?, de alguna manera que si no se hace. Y en este caso, quien forman parte de esta comisión es las profesionales del punto, servicios sociales, porque
las profesionales del punto llevan la intervención con las mujeres, pero servicios sociales llevan los casos de los menores, entonces es importante también que ambos servicios estén representados, policía local, guardia civil y luego la coordinación tanto de la comisión técnica como de seguimiento de casos se lleva desde el punto, desde la coordinadora del punto, y ella es la que valora en algunos casos, pues según el caso que se vaya a trabajar, pues se convoca aquellos recursos que se considere oportuno por el grado de participación o intervención en cada caso concreto. Perdón. Y bueno, ya para finalizar, algo que también hicimos, ¿no?, dentro de ese trabajo más coordinado o impulso que se hizo desde el Ministerio de Igualdad y la Delegación contra la Violencia Machista, pues fue en 2022 aprobamos la colaboración con Biopet, que para quien no lo conozcáis, fue un proyecto que salió de la Dirección General de Derechos de los Animales y del propio Ministerio de Igualdad, porque se vio una dificultad en la intervención de casos de mujeres víctimas de violencia que tenían animales y mascotas, ¿no? Que al final había casos en los que no abandonaban el hogar, o uno de los miedos era qué pasaba con estos animales. En muchos casos los animales eran también, recibían esa violencia machista o eran medios para hacer daño a las mujeres o a los hijos. Entonces se ha habilitado un protocolo que también lo aterrizamos a nivel local con la Concejalía de Derechos de los Animales, en el que en los casos en los que hubiera animales no fuera un impedimento para poder dejar esa situación de violencia, y que hubiera pues un protocolo y un apoyo desde lo municipal para que la mujer se quedara tranquila de que ese animal iba a estar bien acompañado y bien cuidado el tiempo que fuera necesario, mientras ella pudiera pues ir a una casa de acogida o buscar el recurso que fuera necesario en cada caso, ¿no? Entonces fue algo que trabajamos también en 2022, que fuimos de los primeros municipios. Luego creo que sí que se han ido sumando más y que bueno, que trabajamos también de manera específica. Y yo lo dejo aquí, creo que también me quedan 2 minutos, así que he cumplido el tiempo bien. Y como decía, ahora ya en el turno de intervenciones, si se quiere que profundice en alguno de los temas, pues encantada. Vale, voy a activar para que podáis poner el micrófono. Tengo de momento 2 palabras. Ángeles, un momentito, Ángeles, que ya te he visto que activas el micrófono. Y luego tengo la compañera Elena, que ha hecho las preguntas por el chat, pero hemos dicho que por el chat no hacíamos las preguntas, que las hacíamos de viva voz. ¿Vale, Elena? Entonces, va Ángeles. El cronómetro ya os he dicho que va a ser de 2 minutos. Se sonará una música cuando finalice el tiempo. Vale, pues luego Ana María. Vamos en orden, ¿vale? De solicitud de palabra. Pues Ángeles. Oye, muchas gracias de verdad por estas jornadas. No pude estar el anterior, pero bueno, fue imposible. Encantada. Yo voy a ir a preguntas, ¿eh? Tengo 2 minutos y no me puedo entretener. Preguntas. El pacto de Estado contra la violencia machista, se hace el pacto y al lado hay tanto, una cantidad de dineros, X millones de euros. ¿Vale? Esto, ¿cómo se reparte? Va a las comunidades. Yo soy de Cataluña, al lado de Barcelona, de un pueblo de 57.000 habitantes. Lo digo, lo pregunté en el Consell de Dones del Ayuntamiento y primero no me lo explicaron bien. La verdad es que después me tuve que marchar también a otra reunión, pero quiero saberlo, ¿no? Porque en el próximo Consell todas esas cosas las voy a situar, ¿eh? Porque sé que llega dinero, pero no tan. Después, a ver, si no lo he entendido mal, y lo digo por la compañera de Rivas, ¿tenéis ya la guía de buenas prácticas? Porque sería muy interesante que la tuviésemos todas, ¿no? Todas las compañeras, que se pudiesen enviar desde el ámbito de las feministas de Izquierda Unida, ¿no? Y después hay otra cuestión que es el tema de, bueno, es verdad que lo que ha expuesto la compañera es muy centralizado en el ayuntamiento, ahí se gobierna por mayoría y bueno, no, tampoco esto
tiene la dificultad, pero la verdad es que hay una gran voluntad política y por eso se consiguen y por eso ganan todas las elecciones que se presentan como municipal, ¿no? Pero sí que, hombre, estaría bien, yo sé que no todo se podría hacer a donde estamos las mujeres de Izquierda Unida, pero sí que tenerlo como referencia, porque me ha parecido lo interesante, qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, todo el tema de decir de crear comunidad con las mujeres que salen de una violencia brutal, y sí que es verdad que es muy importante las profesionales, pero ellas sí que se entienden y mucho mejor, y es la cura, ¿no? Es curarse, ¿no? Que son cosas que tardan mucho más, ¿no? Por último, el protocolo que tenéis en Riva específicamente como protocolo o pacto local, esto está firmado por todas las entidades. Es que es algo que si lo quiero llevar como propuesta ¿eh? A la concejala de aquí de mi pueblo, yo soy de Sardañola, pues tenerlo todo muy bien situado, ¿no? Yo creo que he cumplido también con los 2 minutos, me gustaría decir más, pero estas cosas sí que me interesan y además pienso que se tienen que trasladar. Y a las compañeras que, bueno, creo que lo has dicho, la que han iniciado, no me acuerdo ahora, disculpa, toda la documentación de estas 2 charlas la enviaréis, ¿verdad? No tengo dudas, pero bueno, lo pregunto porque no estuve en la primera. Gracias y nos vemos. Salud. Gracias. Elena. Elena, no te oigo. Elena, ¿Se oye? ahora sí te oigo. Vale. Bueno, pues las preguntas que yo hacía en el chat era si estoy en un ayuntamiento, pues también Avilés en Asturias, dentro del Consejo Municipal de la Mujer como asociación, y podemos pedir al Servicio de Igualdad que nos entreguen una distribución de los fondos del nuevo pacto, en primer lugar. En segundo lugar, en nuestro Servicio de Igualdad no hay psicóloga, solo abogada. Siempre se justificó como que no había una demanda muy importante y y que además pues que se había hablado con el Servicio Público de Salud Mental para hacer derivaciones rápidas. La cuestión en este momento es que por la situación del servicio público, pues no hay derivaciones rápidas y además pues hay una nueva oleada de mujeres migrantes, sobre todo, que al carecer un poco del empadronamiento y poder llegar rápido al servicio de salud, pues tienen un atraso en su atención, ¿no? De su problemática y tenemos que andar siempre pidiendo favores, ¿no? Sean atendidas estas mujeres entre profesionales que conocemos desinteresadamente, pero claro, eso funciona, pero llega un momento que no. Entonces, como has mencionado lo de los gastos de personal, por si podíamos hacer una petición expresa entre varias asociaciones del Consejo en este sentido. Y por último, ¿en estos fondos está previsto en alguna medida? Yo no he tenido tiempo de entrar en todas estas medidas, la verdad, solo lo he visto así, casi ojeándolo más que otra cosa. ¿Está prevista la protección a las víctimas por más tiempo en cuanto a residencia protegida, medidas de inserción por más tiempo del que actualmente se lleva a cabo? Ya, Elena, Sí, sí, gracias, ¿eh? a ti. Vale, le toca a Ana María, que había activado el micro, entonces se le baja la mano, luego Jaime, luego Alberto. Y entonces pasaría a las ponentes para que respondan y volveríamos a, si es necesario, abrir un turno de palabra. Ana María. Hola, buenas tardes. Pues muchísimas gracias a las que han organizado la jornada y a las ponentes. Me han gustado mucho y entonces yo quería, porque me ha planteado muchas cuestiones, ¿no? El ver que los fondos destinados a cuestiones públicas se puedan utilizar para otra cosa que nada tiene que ver con lo que está programado. Entonces, ver de qué manera eso se podría blindar. Luego, quisiera saber
porque la experiencia de Rivas me parece fantástica. No sé si en otros sitios en Andalucía está funcionando también, y si podrían compartir los materiales de las buenas prácticas para llevarlas a cabo en otros sitios. Si se podrían hacer jornadas formativas para poderlas llevar a cabo, crear un banco de recursos al que podamos acceder desde distintos sitios para que nos sirva de orientación y de acción, ¿no? Y ¿quiénes pueden formar los grupos de trabajo para fiscalizar lo que se está haciendo con este dinero y eh, con con este tema a nivel de ayuntamiento y demás? Y si se puede hacer antes de finalizar el año, si se ven irregularidades, ¿cómo se puede...? Bueno, nada, se acabó mi No, tiempo. termina, Ana, termina. Que, antes de finalizar el año, si como hay 3 meses después, para ver cómo se han hecho eh, mm, esto, si ha ido bien o no ese dinero que no me sale ahora. Bueno, si se pueden, las irregularidades que se dan, si se pueden demandar antes de que finalice el año. Ya está. Gracias. A ti, Ana. Vale, Jaime. Hola, compas. Felicitaros por la organización de estas 2 jornadas. Una pregunta que me ha dejado muy loco por una cuestión de formación profesional. Me dedico a controlar qué pasa con las subvenciones, y me ha dejado muy loco la compañera Neiva cuando ha dicho que, bueno, he visto los ejemplos que ha puesto sobre el uso de los fondos del Plan de Estado y me he quedado loco. No sé la naturaleza de estos fondos, no sé si serán subvenciones, financiación directa a los ayuntamientos, a las entidades locales, y la ausencia de mecanismos de control de estos fondos o de reversión de un mal empleo de esos fondos. Era solamente eso. Gracias. Gracias, Jaime. Alberto. Quería agradecer la oportunidad de participar en estas jornadas, aunque no pude estar en la anterior, y también felicitar a las ponentes por la calidad, toda la información proporcionada. Creo que es, como comentaba la compañera Yasmín, muy importante para la información de todas y todos los militantes. Y tenía un par de preguntas. Primero, ¿cómo se podría mejorar el intercambio de mejores prácticas en cuanto a la aplicación del Pacto de Estado? Pues a lo mejor entre municipios que puedan compartir condiciones sociodemográficas similares, con el fin de replicar esas mejores prácticas en beneficio del mayor número posible de víctimas de violencia de género. Y en segundo lugar, si existen, imagino que sí, mecanismos de evaluación de la efectividad de la aplicación del Pacto de Estado, basado en la recolección de datos tanto cuantitativos como cualitativos a nivel agregado estadístico, que sería muy importante el análisis de esos datos, y bueno, también considerando lo que se ha mencionado también, las nuevas formas de violencia, como la violencia económica, la violencia digital, etcétera. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Vale, pues las ponentes, como os queráis turnar, ¿por quién queréis empezar para contestar? Os daré también 3 minutos, o sea, ahora sí tenéis tiempo más controlado y más limitado. Si se pasa, no pasa nada. No está habiendo muchas intervenciones, no nos estamos alargando mucho. Entonces, la que quiera empezar, Bueno, empiezo yo si queréis. pues dale. Vale, un poco por algunas cuestiones que han salido. Ha habido varias peticiones de documentación de Rivas. Yo puedo mandar para que compartan el protocolo
que creo que es muy interesante porque son casi 100 páginas en las que no solo se explica todo el funcionamiento que yo he contado bastante brevemente, sino que también tiene una parte de contextualización a nivel de marco conceptual, de marco normativo, que creo que es interesante y de alguna manera es formativo también. Entonces yo puedo compartirlo y luego las guías voy a preguntar porque cuando se sacaron impresas a nivel físico, pero yo creo que tienen que estar de alguna manera digitalizadas. Entonces voy a preguntarlo, yo creo que sí podré conseguirlas porque obviamente se pueden compartir y todos los materiales que pueda pues lo pasaré a las compañeras para que lo compartan sin problema porque entiendo que esto es una manera, ¿no? Como comentaba Alberto, que estos espacios nos sirven para poder compartir buenas prácticas y aprender de una manera conjunta, pero los materiales luego se pueden trasladar pues a bajar a asambleas o a otros espacios, ¿no? Entonces creo que es importante. Por lo que preguntaba también Ángeles del pacto, sí, tanto en 2014 como en 2023 ha sido firmado por todo el mundo. Es verdad que Vox todavía no tenía grupo en el ayuntamiento. Yo creo que si Vox ahora, por ejemplo, que sí que tiene grupo, yo creo que no lo apoyaría. Pero en la anterior legislatura, que estaban como un grupo mixto, pero no tenían grupo como tal, pues sí que, bueno, votó tanto, lo apoyó y lo firmó tanto PP como Ciudadanos, como el PSOE y como nosotros. Y luego todos los sindicatos con representación institucional y luego pues otras entidades locales y los servicios que participan en la comisión técnica. Y bueno, con lo que decía Elena, creo que ha dicho que era de Avilés, me parece increíble que un punto no tenga atención psicológica. O sea, yo entiendo las limitaciones que pueden existir a la hora de reforzar con personal los puntos, porque a veces no hay todos los fondos que se deberían tener o que se necesitan, pero vamos, no puede ser una excusa que no haya demanda, porque la necesidad existe y parte del trabajo que como punto se debería hacer también es dentro del acompañamiento social que se hace. Igual la persona no viene diciendo yo quiero una psicóloga, pero tú dentro del acompañamiento que haces a nivel social o a nivel jurídico sabes que un acompañamiento psicológico le va a ayudar mucho a esa mujer y no solo a esa mujer, sino que también debería haber atención psicológica a menores porque es fundamental y los niños y las niñas lo necesitan mucho para tener un acompañamiento de calidad y poder salir de mucha violencia pues que han sufrido o que pueden seguir sufriendo, ¿no? Y creo que no me dejó nada más. Neiva. Sí. Bueno, tengo aquí apuntadas varias notas, tampoco sé si me dejó algo porque he estado buscando alguna de la información también que preguntaban. Respecto a la redistribución de los fondos del nuevo Pacto de Estado, todavía no se ha publicado la resolución. Entonces ahora mismo no está publicada y no se puede solicitar. Prácticamente casi que se acaba de publicar el nuevo Pacto de Estado. Sí se puede contratar personal, pero tiene que ser personal temporal. No se puede ampliar la plantilla fija del ayuntamiento. ¿Qué se tiene que pedir? Que se imputen los gastos a los fondos de otros gastos, o sea, los gastos de personal, y aparte tiene que haber un informe final del secretario del ayuntamiento que acredite que los fondos son para personal contratado para los programas. Es decir, el secretario del ayuntamiento tiene que acreditarlo, si no, no es válido. Después, también lo del dinero de cómo se redistribuye el dinero. Es en función, hay un dinero fijo y después se reparte en función de la población de cada municipio. Respecto a la vivienda, a la residencia protegida, no me consta de que haya una medida de la que se garantice más tiempo. También se puede, o sea, cuando no hace falta que pasen 3 meses para denunciar si se detecta alguna irregularidad. Se puede denunciar en el momento en el que se detecte. Todavía no se han activado los mecanismos de seguimiento ni nada, porque no se han, prácticamente se acaba de aprobar ahora, entonces esos mecanismos todavía no se han puesto en marcha, pero entiendo que como personas o como organización política, si se detectan alguna irregularidad, pues también se puede denunciar.
Y respecto a la evaluación, ya se realizó una evaluación en 2024 con los indicadores, sobre todo con el tema de la ejecución, de qué medidas se habían ejecutado o no, y muchos de esos indicadores se han mejorado. Vamos, está en el último punto, en el punto 10, se encuentra ahí todo el tema de la evaluación. Y no sé si se me olvida algo más, perdona que no entré tanto en detalle, pero como son tantas cosas, no sé si se me queda algo en el tintero. Si se me queda algo, decídmelo y ahora vuelvo a contestar. Muchas gracias. No tengo más palabras. Elena pide que si lo pueden mandar, se mandará toda la documentación que están diciendo las compañeras, la iremos recopilando tanto de la jornada anterior como de esta para mandar a todo el mundo que se inscribió en las jornadas, da igual el día del apagón, no apagón ni de la posterior. A mí me gustaría agradecer muchísimo a las ponentes, bueno, pues primero su capacidad de trabajo y el querer enseñarnos a todas para que todas, desde nuestra perspectiva, nuestras herramientas, ya sea sociales, institucionales o lo que sea, demos golpes en la mesa para alzar la voz de aquello que se silencia por una cuestión de poner en el papel, porque el papel lo aguanta todo, pero que la realidad material no supera. Eso es lo primero, agradecer estas jornadas en ese sentido porque primero no son muertas, son asesinadas, que es la máxima violencia que ya puede existir, pero es que antes del asesinato ocurre mucha violencia que dañas para siempre a cualquier ser humano, desde la infancia, a juventud y las mujeres que lo sufren y a todo el entorno que rodea a las mujeres cuando tiene entorno. Encima, la castigada es por mujeres migrantes, mujeres trans, o sea, un colectivo muy amplio de mujeres que la soledad, y yo siempre digo que la nada es cruel. Y de verdad que la nada es cruel. No tener nada, no tener nadie, no tener absolutamente nada es muy cruel. Entonces, gracias a las ponentes, gracias a Yolanda y a esta, joder, ahora se me ha ido el nombre, a Gracias. Gracia por preparar estas jornadas. Gracias a todas las participantes, hayan asistido o no, pero que muestran su voluntad por el correo de querer que les mandemos toda la información y toda la documentación correspondiente para poder seguir haciendo esa red, ¿no? de feminizar no solo nuestra organización, sino también feminizar y concienciar a la sociedad y a las instituciones. Y no tengo más palabras, me callo que me enrollo, le doy la palabra a Yolanda y también felicitarnos porque, bueno, también se nota mucho cuando la perspectiva es feminista, porque también ponemos y valoramos el tiempo y el aprendizaje conjunto y colectivo. Así que muchísimas gracias. Yolanda. Vale, pues muy bien, porque además yo creo que sabemos gestionar el tiempo. Gracias, Natalia, siempre por tu trabajo y colaboración y hacer más fácil los tiempos y los métodos. Muchísimas gracias a las ponentes, a las de hoy, a las de la otra jornada. Como comentaba Natalia, os vamos, va a ser ella, claro, quien la pasaremos toda la documentación, todo lo que nos habéis pedido, para que todas las personas inscritas, que eran muchísimas, pero que después sabemos cómo es la vida y el tiempo que tenemos, pues puedan tener todos los materiales y ponencias de las jornadas, pero añadido, por ejemplo, Elena nos pasó más cosas sobre violencia obstétrica, es decir, todo lo que se pueda añadir, lo que Yasmín plantea que se puede aportar, que me parece, yo creo que es muy importante como herramienta para trabajar. Y no gobernamos en todos los ayuntamientos, pero yo creo que desde nuestro espacio, desde nuestra posición, sí que tenemos que tener por lo menos las herramientas que como organización somos capaces de dotarnos y compartir, porque cuando hacemos colectivo, hacemos comunidad y hacemos red, todo es más fácil. Porque, y podemos plantearlo en los ayuntamientos y en las mancomunidades, en todos los espacios donde estamos como organización. Para quienes no os habéis incorporado al principio, deciros que nuestra diputada en Gracia pues estaba en urgencias con su hijo, entonces no se ha podido sumar a las jornadas. Yo creo que sigue en urgencias, la preguntaré a ver cómo va.
pero bueno, infinitas gracias. La verdad es que es un orgullo y un placer militar en una organización como la nuestra, con todos los entrecomillados, pero un placer militar con vosotras. Muchísimas gracias. Mónica, esto no es un fin, como decimos siempre las feministas, que esto es una continuidad y de aprendizaje que no acaba, ¿eh? Eso es. Bueno, eso, ser Muchas gracias. felices, feminismo, y vamos a por más. Venga, gracias a todos y todas. Gracias. Gracias a vosotras. Hasta la próxima. Gracias.